herramientas digitales para la enseñanza de ingeniería, encargada por el ingeniero Percy Peterson Saldaña, ingeniero mecatrónico de la Universidad Privada del Norte y gestor de proyectos en la empresa Sociedad Inducontrol Ingeniería SAC, encargado de gestionar la implementación de proyectos relacionados a instrumentación y adquisición de datos y control para la industria. Con esto, adelante, ingeniero, puede comenzar. Buenas tardes con todos. ¿Sí? ¿Me confirman si se puede escuchar bien? ¿Sí, verdad? Bien, Escuche, ingeniero. bien. Muchas gracias. Mi nombre es Percy Saldaña Guerrero. En este caso gracias por la invitación. Vamos a explorar o a hablar sobre el tema de herramientas digitales. Voy a compartir mi pantalla. Bien, bien. Muchas gracias. Entonces, estoy representando actualmente a la empresa Sociedad Inducontrol. Soy gestor de proyectos del área académica. Y para comentarles un poco, una breve reseña de nosotros como empresa, ya tenemos 33 años en el mercado peruano, brindando diversas soluciones de automatización y control, tanto para universidades y también para el área industrial, ¿no? Dentro de nuestra división tenemos tanto división académica, trabajando pues con universidades nacionales, particulares e institutos tecnológicos, así como también en el área industrial hemos trabajado con diversas empresas reconocidas como BCP, Ferreiros, Ajinomoto, y también pues hace poco hemos tenido un proyecto grande en la central hidroeléctrica de Electroperú, automatizando sus sistemas de monitoreo y alarma para ruptura de tuberías, ¿no? Es un poco de lo que venimos realizando en diversas etapas y sobre todo que también contamos con la división de proyectos que se encarga de realizar y implementar los diversos trabajos que venimos realizando en la empresa. Bien, entonces el día de hoy pues vamos a hablar de cómo la educación ha evolucionado, ¿no? Con la influencia de la tecnología, ¿no? Sí, si bien es cierto, pues muchos recordarán que dentro de la enseñanza de ingeniería, diversos temas que nosotros notamos y vemos en clases, pues se han ido modernizando con ayuda de software, diversas alternativas de software, y eso se ha potenciado aún más después de la pandemia que tuvimos, ¿no? Muchos desarrolladores de software, pues, han, han implementado diversas alternativas o soluciones mucho más prácticas para reemplazar la ausencia que uno tenía en esa época en los laboratorios presenciales. Bien, ¿qué es lo que normalmente nosotros vemos de manera rutinaria en nuestra actividad, en nuestra vida académica, ¿no? Siempre pues empezamos dentro de las clases a recopilar bastante información sobre lo teórico, ¿no? Nos enseñan pues conceptos físicos y para nosotros poder entender este tipo de comportamientos. Bien, así como también luego pues se va uno al laboratorio a poder realizar diversos tipos de prácticas que pues uno finalmente termina viendo, reconociendo por primera vez los elementos físicos que no tienen mucha similitud en muchos casos con lo aprendido en la teórica, ¿no? Porque uno puede representar a través de simbología y luego pues en la práctica es totalmente distinto y nosotros tenemos que aprender a usar los diversos instrumentos que nos van a permitir realizar esas mediciones de magnitudes que nos piden en las prácticas. Bien, entonces, dentro de lo que cabe en las herramientas digitales que se han estado desarrollando, pues hay para múltiples áreas en general, ¿no? Tanto para mecatrónica, para el mantenimiento industrial, ¿no? Bien, para sistemas de refrigeración, tecnología naval, bien. Todos esos conceptos, pues, involucran tanto conceptos tanto de electrónica, electricidad, ¿sí? Automatización de procesos, ¿no? Sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos. Y pues la idea es que uno pueda integrar todas estas tecnologías en uno mismo, ¿no? O complementarlas, ¿no? Básicamente, porque si bien es cierto, cada herramienta o cada software que nosotros manejamos cumple una labor específica, solo una labor específica, ya sea, pues, hay software para simulación de circuitos neumáticos, ¿no? Dedicados especialmente para ello, también, pues, para circuitos eléctricos, ¿sí? Hay también software para modelamiento 3D. Entonces, dentro de
nuestra vida académica nosotros conocemos y entendemos cada uno de estas plataformas digitales, ¿sí? Ciclo tras ciclo, pues nos van enseñando nuevas herramientas para nosotros aprender a programar y poder simular estos conceptos, ¿no? Así como la automatización para sistemas hidráulicos, ¿bien? Y también ya por último, se puede incluso, la idea es recrear estos sistemas simulados con el comportamiento real, ¿no? De los equipos físicos. Y para eso también es importante la visualización en 3D. Bien, entonces, dicho esto, ¿y por qué existen estas herramientas digitales, no? Por qué esto es tan importante? Porque principalmente esto se originó para resolver muchos desafíos en el proceso de enseñanza, ¿no? Desafíos como, por ejemplo, la representación de conceptos complejos, ¿no? Que es una manera, de alguna manera, que esto sea, el software nos ayuda a que esto sea accesible y comprensible para que todos los estudiantes, ¿no? Entiendan pues los principios fundamentales de ingeniería e incluso hay conceptos tan abstractos y difíciles de visualizar, lo que puede dificultar esto pues el proceso de enseñanza, ¿no? Además, la diversidad de estilos de aprendizaje entre los estudiantes puede complicar aún más este proceso, ya que lo que funciona bien para un estudiante puede no funcionar para otro, ¿no? Entonces uno tiene que saber transmitir ese tipo de conceptos, ya que pues cada uno de los estudiantes tiene una experiencia distinta, ¿no? En cada uno de estos procesos, ¿no? Si bien es cierto, algunos de repente necesitan comprender de una manera más a detalle, otros pues pueden imaginarse grandes cosas y pueden entenderlo con facilidad. Sin embargo, pues la experiencia del estudiante es distinta para cada uno, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando lo típico, ¿no? Muchas veces en los laboratorios, cuando uno va a poner en práctica lo aprendido, pues resulta que no hay instrumentos de medición, ¿sí? O que falta un equipo que lo están usando, pues otro grupo, ¿no? Entonces hay que esperar a que se desocupe y pues esto muchas veces dificulta algunas carencias que puedan encontrar o dificultades que puedan encontrar en la institución educativa, ¿no? Entonces es por eso que el software es una herramienta muy importante en ese sentido y que nos va a facilitar pues la interactividad, ¿no? El aprendizaje activo, ¿sí? Ya que en el contenido de ingeniería nos vamos a encontrar con este tipo de recursos que nos van a permitir que el estudiante pueda entender primeramente cómo se representa o hacer pruebas en el software, ya sea representación en 2D o en 3D, y de esta manera va a impulsar mucho más la curiosidad del estudiante, ya que nosotros hoy en día pues estamos bastante familiarizados con las computadoras y pues no es una ciencia pues de que nosotros podamos eh, ser mucho más atractivo visualmente para el estudiante y que sea, pues, de cierta forma, mucho más comprometido el estudiante en poder poner en práctica lo que ve en clase, ¿no? Y pues esto también nos ayuda a la adaptación del aprendizaje a distancia, ¿no? El software, si bien es cierto, pues principalmente en pandemia, como lo mencioné, era necesario hacer uso de estas herramientas ya que no había acceso a los laboratorios y esa es una ventaja bastante completa en realidad para la formación en ingeniería, ¿no? Así como también los enfoques y la metodología de enseñanza es mucho más efectiva para entender este tipo de, o realizar este tipo de trabajos, ya sea pues trabajando tanto para el área eléctrica, ¿no? Para el área eléctrica, por ejemplo, uno cuando va a realizar algún trabajo en campo, alguna práctica, tiene que saber cómo utilizar, dónde apuntar cada instrumento de medición y pues esto se puede realizar ahora en el software, ¿no? Poder graficar incluso lo que se está midiendo, crear gráficos de tendencia en el tiempo, ¿no? De lo que uno vaya a medir o poner en marcha, ¿no? Así como también, pues, para la parte electrónica, uno va a poder también recrear estos escenarios, tanto para visualización de componentes simbólicos como también componentes ilustrados, ¿no? Hacer uso de también herramientas virtuales, ya sean osciloscopios, multímetros o todo lo que infiere dentro del campo de la electrónica. Así como también para neumática, esto también está ya bastante, bastante completa esta información hoy en día en el software y para que únicamente no se queden con esa representación de diagramas, sino que también nos va a permitir visualizar el componente, cómo luce físicamente, si es que hay
alguna falta de componentes en los laboratorios, vamos a poder incluso recrear como si lo estuviéramos haciendo en los laboratorios físicamente, ¿no? Para el campo de hidráulica también es importante conocer sobre todo ese tipo de conceptos, ya que hidráulica está también bastante involucrado, no solamente en el rubro de repente, o lo que más se ve, ¿no? En lo que es maquinaria pesada, sino que también está en el sector automotriz, en el rubro industrial, todos los actuadores y también poder entender cómo es el comportamiento interno y durante el funcionamiento de estos sistemas hidráulicos, ¿no? Y por último, pues todo lo que esto abarca, lo que he mencionado anteriormente, pues está ya todo automatizado, ¿no? Se pueden integrar hoy en día esas tecnologías dentro de una sola plataforma, ¿no? Incluso recrear o realizar animaciones en 2D que nos van a permitir la simulación de un proceso, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que podamos primero hacer las pruebas, podemos cometer errores, todos los errores que nosotros en realidad nos pueda ocurrir, pues obviamente en el software no va a ser ningún problema a comparación si es que cometemos algún tipo de fallos con el hardware mismo, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a hacer una presentación de software Automation Studio, en este caso para mostrarles un poco acerca de lo que contiene y los recursos valiosos que existen dentro de esta plataforma, ¿no? Por ejemplo, esta es la interfaz de Automation Studio. Voy a abrir aquí un proyecto nuevo y aquí sobre todo vamos a poder encontrar todo lo antes mencionado, ¿no? Voy a empezar pues por partes, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la librería de hidráulica, todos los componentes que uno va a poder encontrar dentro de la librería de hidráulica, bombas, amplificadores, embragues, depósitos, bien, acumuladores, actuadores, bien. Eso es por la parte hidráulica, ¿no? También incluimos tanto neumática, los compresores, acumuladores, actuadores, válvulas de flujo, reguladores de presión, sensores de todo tipo, bien, así como también para mecánica, motores, unidades de transmisión, ruedas, bien, instrumentos de medición, turbinas eólicas, si es que uno quiere de repente hacer algún proyecto con energías renovables, se puede realizar, se puede representar dentro de esta plataforma, ¿no? Medio ambiente y control, hacer el control PID o generar controles a través de joystick o conectarse a un mando de videojuegos, ¿sí? Generador de funciones de curva, generadores ambientales incluso para generar variaciones de temperatura para algún proceso o generador de irradiancia, la irradiancia del sol para poder poner a prueba los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Bien, distintos tipos de sensores de temperatura, así como también para la parte de control eléctrico, ¿no? Todos estos sistemas o contactos interruptores para poder poner en marcha un circuito de lógica cableada o también para electrónica digital, ¿no? Las compuertas lógicas, todo esto se puede explorar hoy en día en las herramientas digitales, ¿no? Programación en ladder, diversas marcas, ¿no? Lo que ven PLC, pues entienden que uno puede programar a través de este lenguaje, también para la parte de electrotecnia, ¿no? Diversas alternativas o conexiones que uno va a poder trabajar. Bien. Así como también realizar instalar distintos tipos de bloques matemáticos, operaciones, matrices, hasta incluso recrear un HMI, ¿no? Controles para HMI. Bien. Todos esos componentes ahora se pueden representar sin ningún problema. Esto es una parte inicial, luego vamos a ir explorando poco a poco qué más que hasta el momento no se ha visto, pero voy a mostrarles más o menos cómo sería en este caso de repente realizar un armado, un circuito hidráulico, ¿sí? Solamente voy a llevar estos componentes. Aquí, un circuito básico, voy a agregar dentro de mi hoja de trabajo. Bien, voy a agregar acá una válvula de alivio y pues por ahora eso. Puedo agregar por aquí de repente un manómetro, ¿sí? Entonces,
Esto seguramente muchos lo han visto, no solo para hidráulica, sino pues para neumática también, ¿no? Sí. Cada uno de estos elementos, si yo le doy doble clic, voy a poder tener acceso a la información de este componente, ¿no? Para el caso de la válvula de alivio, puedo configurar cuál va a ser la presión de apertura, ¿sí? Cuál va a ser mi flujo máximo, mi presión máxima, la temperatura de trabajo. Bien, todos estos factores se pueden modificar hoy en día dentro del software. Incluso si es que yo le doy doble clic a este actuador o este cilindro hidráulico, yo voy a también poder acceder a, a los distintos parámetros, como el espesor del émbolo, la densidad del material. Si yo quiero, puedo simular que este actuador tenga una inclinación específica para simular cargas. Yo le puedo agregar incluso una carga externa en kilogramos para yo obtener una visión de lo más parecido a lo real de lo que voy a trabajar, ¿no? Con lo que quiero simular o representar de un proyecto que yo quiera implementar más adelante, ¿no? Puedo incluso cambiar la carrera del émbolo, el diámetro del émbolo y todos esos parámetros se pueden configurar. Si yo quiero también, puedo dimensionar este componente y tener acceso a las ecuaciones de de este actuador hidráulico. Si yo voy a la hoja de cálculos y quiero hacer un cálculo, por ejemplo, quiero de este actuador hallar el diámetro del émbolo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que no tengo el dato del diámetro del émbolo, voy aquí a la etapa de consultas y voy a poder apreciar algunas variables que me pide, que necesito para poder determinar esa variable inicial. Si yo le doy clic a una de estas, pues me va a también mostrar que el área del lado del pistón puede ser necesario para calcular el diámetro del émbolo. Si no tengo el dato, puedo seguir consultando y puedo seguir buscando más variables que me van a facilitar a poder resolver diversos problemas o complementar lo que se ve en teoría a lo que podemos representar o simular dentro de esta plataforma. Eh, Voy a terminar aquí el conexionado, ¿sí? Y digamos que de la válvula de alivio, pues va a irse al depósito finalmente. El manómetro lo puedo conectar aquí, a la entrada de esta válvula. Y pues algo así, ¿no? Sencillo. Para este ejemplo, voy a llevarme a la biblioteca de mecánica y voy a llevar este motor que lo voy a acoplar a a mi bomba hidráulica. Entonces hasta aquí simplemente estoy realizando un circuito básico para simular y saber cómo es el funcionamiento de cada componente. Y incluso si yo necesitara visualizar un parámetro a través de un instrumento y ese instrumento de repente no lo tengo, no lo encuentro, ¿no? Bueno, esta es la válvula, esta es la bomba, también tiene acceso a esta información que se puede cambiar. Incluso las mangueras también tienen esta información para poder configurar el diámetro, ¿sí? La elasticidad del material y el coeficiente de transferencia térmica y todos esos datos pueden ser modificables. Entonces, si es que hubiera un instrumento de medición que yo no tengo forma de medirlo, pero pues como en esta plataforma tengo acceso a todas estas hojas de cálculo, entonces el software te va a facilitar que tú puedas medir a través de un instrumento dinámico que le llaman dentro de Automation Studio. Voy a decirle que, por ejemplo, de este actuador quiero que me dé la velocidad lineal o la aceleración durante la simulación. Yo puedo indicarle pues que me indique cuál es la posición y yo puedo aquí configurar la unidad de medición en las unidades que yo necesite. Entonces, yo he configurado esto para medir la posición y por aquí quiero medir, por ejemplo, la aceleración, ¿no? O la velocidad lineal, tal vez. Entonces, así como también puedo conectar otro instrumento a al punto al acoplamiento o a la entrada de presión de mi actuador, yo puedo decirle que quiero medir la viscosidad, quiero medir la presión o temperatura o densidad del fluido con el que está trabajando. Bien, si quiero puedo poner densidad. Y únicamente, no solamente esto, sino que uno puede plotear estas variables. Simplemente quiero decirle que de plotear del cilindro, quiero que me dé la posición. Si quiero leer algún dato de la válvula de alivio, pues arrastro y quiero que me determine en el plotter la presión de entrada, por ejemplo. Entonces,
al momento de yo tener esta reproducción, pues automáticamente se va a realizar la medición de todo lo que yo le he estado indicando que me dé el dato, ¿no? Tanto la posición, la velocidad, ¿bien? Así como también se estaría ploteando o graficando lo que está ocurriendo en tiempo real durante mi proceso de simulación y esto nos va a permitir realizar una investigación mucho más exhaustiva, ¿no? Porque esta información que se está ploteando, yo la puedo exportar a una hoja a una hoja de datos para yo poder hacer un análisis en base al tiempo o la longitud, cuál fue la longitud o cuál fue durante tanta presión, pues qué posición tenía mi actuador, ¿no? Yo puedo graficar, hacer gráficas con respecto al tiempo o a través de dos variables o tres variables también se pueden realizar. Entonces, hasta aquí es una forma de poder yo representar solamente para un circuito hidráulico. Pero si yo a esto yo quiero agregarle, por ejemplo, un sistema eléctrico, voy a poner modo de visualización en dos ventanas para este caso. Por este lado derecho tengo mi diagrama hidráulico y aquí puedo yo agregar un sistema eléctrico. Puedo agregar, solamente voy a llevar a cabo aquí a mi diagrama elementos, pocos elementos para no extender tanto esta presentación, porque hay más que quiero mostrarles. Voy a llevar acá un disyuntor y un motor asíncrono, jaula de ardilla trifásico, ¿no? Entonces, yo puedo acceder también a la información del motor, como lo hice con el actuador hidráulico. También puedo hacer la configuración de qué tipo de conexionado quiero que se haga, ya sea triángulo estrella, la inductancia del estator, la inductancia del rotor, bien. Y los cálculos igual se van a mostrar para ese tipo de componente, bien. Incluso vamos a hacer aquí un cableado, ¿sí? Vamos a hacer aquí un cableado. Y este cable también, ¿no? Este no es solamente un cable, sino que yo puedo configurar el diámetro o qué tipo de trenzado va a tener el cable y de esta manera yo voy agregando elementos y puedo crear yo un reporte de materiales que voy a necesitar para un proyecto que yo quiera implementar más adelante, ¿no? Entonces, a este motor, por ejemplo, yo puedo agregarle en la librería de mecánica un eje, un enlace mecánico, por ejemplo. Ese enlace mecánico lo voy a llevar o lo voy a conectar a mi motor eléctrico y este mismo eje o enlace lo voy a asociar a mi circuito hidráulico. Aquí. Lo voy a llevar a mi otro diagrama hidráulico. Voy a eliminar este motor que acoplé a la bomba hidráulica y voy a conectar este eje, ¿no? De esta manera estamos conectando o vinculando mi sistema eléctrico con mi sistema hidráulico. Entonces yo ahora al iniciar la simulación, pues veo que sencillamente mi circuito hidráulico no funciona debido a que está el disyuntor, voy a activarlo y una vez que ya enciende el motor ya me permite interactuar con mi circuito, ¿no? Hidráulico. Entonces, muy aparte de esto, las herramientas que nos ofrecen dentro de las plataformas hoy en día nos van a permitir durante la simulación poder visualizar diversos instrumentos virtuales, ¿no? Ya sean multímetros, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo hago la medición, por ejemplo, aquí puedo medir voltaje, ¿no? O también puedo, por ejemplo, medir corriente, yo acerco la pinza a uno de los cables como si lo hiciera realmente en la práctica y puedo tener el dato del consumo de amperaje que tiene este motor. Y si, por ejemplo, yo hago alguna alteración a mi sistema hidráulico o lo esfuerzo ajustando la presión de apertura de mi válvula de alivio, voy a notar que a medida que voy aumentando la presión de apertura, el consumo de mi motor va también variando, ¿no? Entonces, si es que yo me sobrepaso o lo excedo, pues mi disyuntor, obviamente, ya al superar el límite de lo establecido, pues va a caer, ¿no? Y va a desactivar el motor en este caso. Entonces, estas son algunas prácticas que uno hoy en día puede realizar en las plataformas digitales. Si yo incluso puedo activar herramientas de falla, tengo la opción de poder agregar fallas a cualquier componente. En este caso, yo puedo agregar una falla a este componente
hidráulico. Y hay fallas predeterminadas como también pueden configurarse nuevas fallas, ¿no? Aquí la opción de poder agregar nuevas fallas. Entonces, esta que está por defecto, pistón atascado, la puedo activar. Y ahora pues vemos que el pistón, por más que yo intente moverlo, pues va a estar atascado, ¿no? Y la idea es que con estas fallas uno pueda realizar con ayuda de instrumentos, pueda pues determinar cuál es la presión y todo lo demás para poder determinar cuál es el inconveniente real, ¿no? Como si lo hiciera en la práctica. También en la parte eléctrica yo puedo activar aquí una falla en uno de los cables, por ejemplo. Me voy acá al cable de la línea uno y le voy a decir que active esta falla como si el cable estuviera cortado, ¿no? Si es que el cable estuviera cortado, pues lo que ocurriría es que si es que yo aquí utilizo una herramienta de desconexión, voy a desconectar este cable y para hacer la comparación, voy a hacer la comparación con otro cable que no he activado ninguna falla, o sea que está trabajando de manera correcta, que es el cable de la línea 2. Yo hago esta desconexión, por ejemplo, y si yo voy ahora al uso de multímetro y en este caso quiero medir continuidad, yo pongo las puntas de prueba en el cable que tiene esta falla y pues me va a marcar esto, ¿no? Fuera de rango que me detecta que el cable está cortado. Si es que yo hago la comparativa y pongo el multímetro en otro cable que está en buen estado, pues me va a mostrar esta línea de continuidad, ¿no? Entonces, esas prácticas son posibles hoy en día para poder mejorar las prácticas de enseñanza en los laboratorios de manera virtual. Bien. Dentro de estos sistemas podemos incluso agregar más herramientas o librerías para trabajar de repente con componentes eléctricos ya ilustrados, ¿no? Ya sea pues trabajando con diversos componentes para electrónica, pulsadores, diodos, ¿bien? En condensadores, timers, baterías, compuertas lógicas, motores, inductores, todo esto se puede agregar y se puede visualizar de manera gráfica. Para control de motores también, por ejemplo, ¿no? Para el control de motores y energías renovables también está disponible muchas herramientas de ayuda, como por ejemplo, pues para energías renovables, este regulador de carga, bien, las baterías, los paneles solares, ¿no? Con celdas monocristalinas, policristalinas, bien, generadores eólicos, bien, generadores ambientales, sensores de irradiancia. Para el control de motores tenemos tanto relés, botones, pulsadores, lámparas, sensores, ¿no? Diversos sensores que uno puede representar, relays, bien. Para el área por ejemplo, de potencia baterías, fuentes monofásicas, fuentes de alimentación trifásica, convertidores, transformadores, esos breakers, ¿no? Contactores, ¿no? Contactor, yo llevo acá un contactor y pues me va a graficar y puedo incluso realizar el cableado de igual forma, ¿no? Como si lo hiciera con estos componentes iniciales que les mostré. Incluso hasta variador de frecuencia está disponible dentro de estas librerías, ¿no? Para trabajar con motores, relés térmicos, ¿sí? Fuentes de alimentación, guardamotor. Bien, entonces hay bastante en realidad por explorar. Incluso hay componentes ilustrados para hidráulica, hidráulica seccionada, bien, líneas de distribución eléctrica, PLCs ilustrados, neumática. Si yo voy acá a neumática, pues voy a llevar o encontrar los componentes ilustrados como la unidad de mantenimiento, el compresor. Bien, acá yo puedo acceder a los manifolds, a estas válvulas, ¿no? A los distintos actuadores. Si yo quiero trabajar con sensores, pues también puedo trabajar o escoger el tipo de actuador que yo necesito, ¿no? Para poner en marcha mi proyecto. Bien, válvulas reguladoras de flujo, ¿sí? Interruptores de presión. Si yo voy también a lo que son PLCs, por ejemplo, también voy a disponer de diversas marcas, ¿no? Como Allen Bradley, Bosch, Eaton, Koyo, bien, Schneider, Mitsubishi, Omron, ¿sí? Siemens, por ejemplo, ¿no? Que es lo más visto tal vez. Pues tenemos el PLC el Logo o el S7200, ¿no? También se puede eh, trabajar dentro de la plataforma.
Me parece que tengo que abrir otra librería para poder insertar este componente, pero todos esos componentes están ya disponibles dentro de esta plataforma. Ahora, si es que yo, por ejemplo, quiero, quiero un, quiero tener ya un proyecto que ya está diseñado, ¿no? Simplemente para yo poner en práctica eh, las conexiones o las mediciones que necesito, pues dentro de la plataforma hay plantillas, ya sea para electricidad, hidráulica, neumática, automatización o sistemas virtuales también. Vamos a ver en un breve un poco sobre esto. Pero, por ejemplo, aquí en automatización hay bancos didácticos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, en el cual pues a mí me va a permitir editar o modificar todos estos componentes para, una vez que yo realice el cableado, como si tuviera mi módulo en laboratorio, lo puedo cablear, puedo configurar pues las entradas del PLC y poder programarlas en lenguaje ladder a través de la misma plataforma, ¿no? Voy a igual mostrarles cómo sería el proyecto o un proyecto así terminado. Por ejemplo, en este caso vimos Siemens, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, el de ABB, ¿no? A ver, voy a ponerlo de esta forma para que se aprecie. ¿Dónde está ahora? Ya, así. Entonces esto ya es un proyecto que ya está terminado, por ejemplo, o que se ha hecho la práctica inicial. Entonces simplemente al yo dar al pulsador, pues voy a ejecutar el programa que yo haya hecho en mi PLC, ¿no? Y aquí se va a poder visualizar la secuencia de la lógica que yo haya programado en mi controlador. Las diversas prácticas que uno realiza en automatización con actuadores neumáticos, ¿no? A más, B menos, A menos, B más, ese tipo de prácticas pues se pueden ya representar o incluso uno puede personalizar su propio módulo o representar como si lo tuviera el mismo módulo que tiene en el laboratorio, pues lo puede armar y probar antes de conectarlo físicamente, ¿no? Por ejemplo, también para energías renovables, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Este, por ejemplo, que es de energías renovables. Uno va a poder visualizar aquí en el plotter, pues la gráfica de, en este caso, la potencia que me está entregando mi sistema fotovoltaico. Y yo puedo incluso acá simular o ajustar la irradiancia del sol, ¿no? Y ver cuál es el comportamiento que va a tener en mi gráfica al yo poder realizar este tipo de pruebas y monitorear también el voltaje o la potencia o el estado de mi batería también le puedo decir que me esté mostrando en el gráfico, ¿no? Bien, por ejemplo, este de aquí. Bien, un circuito de arranque de motores, ¿no? De igual forma. Se puede representar aquí la gráfica de todas estas variables, ¿no? Con respecto a a la velocidad angular, cuál va a ser el comportamiento de lo que yo quiera medir, ¿no? El momento de fuerza o la corriente eléctrica, ¿no? De igual manera, pues se puede
ver cuál es el consumo. En este caso, eh, yo puedo incluso tener acceso a sistemas hidráulicos representados también en 3 dimensiones, ya que dentro de esta plataforma también se pueden crear modelos 3D o se puede dibujar similar a los software de diseño, ¿no? Que uno puede dibujar una figura y luego extruirla, pues de igual manera también dentro de la plataforma se pueden recrear ese tipo de trabajos, importar archivos también incluso. Acá yo tengo un sistema hidráulico que está vinculado a esta imagen o a este modelo 3D. Yo voy a solamente manejar los joysticks. Bueno, vamos a esperar que se cargue o se presurice el sistema para que se pueda ver cómo es el trabajo de este tipo de... Aquí esperamos que se presurice el sistema para que recién me permita interactuar con este joystick, ¿no? O de esta forma también. Bien. Entonces existe hoy en día todas esas posibilidades, ¿no? Para la enseñanza de ingeniería. ¿Qué más podemos encontrar? Pues ya sistemas virtuales en 3D que ya simplemente la idea de estos sistemas virtuales, y en breve lo voy a mostrar, es que uno va a poder eh, conectar estos componentes a través a un PLC físico. Uno puede de repente trabajar con un PLC físico, por ejemplo, de Siemens, ¿no? Y lo programa en el mismo software del fabricante, que en este caso sería TIA Portal, ¿no? Y puede conectarlo a esta plataforma de Automation Studio a través de comunicación estándar OPC, ¿no? Por ejemplo, aquí está la opción de poder tener herramientas de comunicación y uno puede conectar este, esta simulación o este entorno virtual a través de comunicación OPC, ¿no? Esto funcionaría, esta plataforma trabajaría como OPC cliente y tendría que conectarlo a un OPC servidor, ¿no? Hoy en día, pues, que se está hablando bastante de Industria 4.0 y que todo se puede ahora interconectar, pues esta es una herramienta o una comunicación estándar que hoy en día se utiliza bastante en la industria para conectar distintas marcas de equipos o software, pues ahí vamos a poder nosotros vincular estas variables. ¿Cuáles variables me dirán, no? Las variables serían estas, ¿no? Que están ya configuradas para poder interactuar con este entorno virtual, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, es un actuador. El actuador que va a permitir el paso de cada una de estas esferas, ¿no? Y la idea es que a través de la apertura de estas compuertas, en base a lo que detecta este sensor que tenemos aquí, este sensor detecta el tipo de color en este caso, y eso es enviado como una señal booleana que vamos a poder vincularlo a nuestro programa de PLC, ¿no? Si lo queremos automatizar de esta forma, ¿no? Y en base a lo que lea este sensor, vamos a poder nosotros determinar la compuerta, si queremos que se desplace para la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Esta compuerta que vemos aquí moviéndose, ¿no? Bien, o esta de aquí, ¿no? Si le damos que el pistón pues se extienda, permite el paso y pues realiza la clasificación de este objeto en base a lo que está leyendo el sensor y nosotros tomar la decisión de el actuador, poderlo, para poder redireccionar y clasificar este tipo de objetos, ¿no? Bien, otro ejemplo de esto, pues tenemos aquí.
Bien, este es un sistema ya creado dentro de la plataforma que nos va a permitir también de la misma forma que les mostré en el sistema anterior, pues configurar cada una de esas variables para automatizar nuestro proceso, ¿no? Aquí el movimiento de la faja. Si yo quiero, puedo crear como objeto. Le doy clic aquí, crea un objeto, pero crea un cubo, pero está escondido dentro de de esta caja, ¿no? Entonces, si yo quiero que el objeto salga al proceso, pues simplemente tengo que configurar que una vez que esté creado, el objeto aparezca y acá hay un sensor que va a detectar la posición de este objeto al llegar a este apartado y el actuador tiene que tomar las decisiones de, en este caso, el cilindro A. Este es el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C, ¿no? Entonces, la idea es que el pistón se extienda, se retraiga y aquí pues pasamos a la siguiente posición, que es la posición de perforado, ¿no? Que en este caso es el cilindro, primero accionamos el cilindro B para que presione el componente y pues podemos activar también este motor o accionar el taladro, ¿no? Vemos acá que hay un taladro que gira y la idea es combinar ambos al mismo tiempo, ambas variables al mismo tiempo para realizar el perforado y finalmente eh, cumplir con esta etapa de proceso para automatización industrial, ¿no? De esta manera, ahorita voy a mostrar un ejemplo de cómo esto yo lo puedo conectar o cómo se podría, cómo se conecta el software hacia un PLC que es propio en este caso de TIA Portal, ¿no? Para Siemens, por ejemplo. Bien. Entonces, vamos a ver acá un pequeño video que lo tengo aquí. Es este, ¿no? Es el mismo ejemplo que les mostré. Entonces, la idea es vincular esto con el software, en este caso del TIA Portal, y vamos a poder ver incluso hacer un seguimiento, conectarnos al programa del PLC. El programa se hace en el PLC y a través de esa comunicación que les mencioné, podemos monitorear cada una de las variables de este proceso, ¿no? Acá vemos cómo se activa el cilindro A, bien, para este proceso. Y yo cambio aquí para poder visualizar, en este caso, el cilindro A en la retraída, ¿no? Se puede ver ahora el cilindro B aquí, cuando se va a extender este cilindro B, así como también el funcionamiento del taladro, ¿no? Y cómo hace el perforado de este componente. ¿Sí? Entonces todo eso se puede interconectar con esta comunicación estándar OPC. Y igual se pueden ir monitoreando tanto en el software de PLC como en el mismo Automation Studio. Bien, son estas algunas de las prácticas que se pueden hoy en día realizar. Y así como se conecta a través de un PLC de manera simulada, obviamente pues se puede conectar con el hardware físico, ¿no? Siendo de esta forma, ¿no? Aquí vemos cómo se conecta, en este caso, con el PLC mismo, ¿no? Y en este caso se ha agregado un programa de HMI para también poder ver el estado de estas variables, ¿no? Es un ejemplo sencillo que lo mostramos también muchas veces en los eventos que realizamos, incentivando o innovando en el área, en la enseñanza del área académica para ingeniería. Bien, bien. Entonces, en conclusión, ¿no? En resumen, ¿no? Lo que es las herramientas digitales nos van a permitir explorar
una variedad de recursos educativos digitales, como los videos educativos, simulaciones interactivas, laboratorios virtuales, ¿no? Para poder proporcionar una experiencia de aprendizaje mucho más enriquecedora, ¿no? Sobre todo diversificada también en este punto, ¿no? El, el, el contenido adaptativo, ¿no? Para crear contenido educativo adaptado a lo que se ajuste al nivel de habilidad y la experiencia de cada estudiante, ofreciendo rutas de aprendizaje personalizadas y recursos de apoyo, ¿no? Adicionales según sea necesario, ¿no? El fomento en trabajo en grupo, ¿bien? Nos va a permitir pues la colaboración de los estudiantes con diferentes niveles de experiencia y facilitando la tutoría entre los mismos, ¿no? Para poder intercambiar ese conocimiento en todos. Y lo importante pues, lo que es la tecnología educativa, ¿no? Hay que priorizar bastante en ello, priorizar sobre todo inversión en tecnología educativa, como simuladores avanzados, software de diseño y que nos van a permitir superar las limitaciones de recursos que tenemos en los laboratorios dentro de, de nuestras instituciones, ¿no? Muchas veces existe esto. Bien, por ejemplo, esta comunicación OPC, pues ahorita no encuentra ningún servidor OPC, pero nosotros usamos, por ejemplo, Server o también otro software de National Instruments, que nosotros trabajamos bastante con National Instruments aquí en la empresa. Y la idea es, pues, se vinculan estas variables, ¿no? Se configura, obviamente, previamente cada una de esas variables digitales que les mostré y se configura si es que es un tipo de dato booleano o dato flotante, qué tipo de datos es el que está trabajando. Y pues de esta forma se hace el vínculo con el software de programación de TIA Portal en este caso para este ejemplo, ¿no? Bien, entonces no sé si hasta aquí tengan alguna consulta o puedan contactarnos también a través de nuestras redes sociales si desean que les compartamos más recursos, más información sobre estos avances que estamos promoviendo, sobre todo para las carreras de ingeniería, ¿no? Muchas gracias. No sé si tienen consultas, las pueden hacer. Bueno, al parecer no hay consultas. Entonces, Bueno, veo que no hay preguntas y procedo a darle las gracias, ingeniero, de parte del Centro Cultural Pedro Paulet, por su tiempo y la información que nos brindó el día de hoy. Y igualmente, bueno, gracias por la bueno, invitación. si es posible, invitaría a que los presentes puedan prender su cámara para tomar una captura, si es posible. Bueno, con eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias a usted, luego. ingeniero. Ya con esto concluimos la ponencia del día de hoy. Espero que tengan un buen día y agradezco que hayan asistido.